Bueno, en compañía de Esther Jaén, de Paloma Esteban, de Enrique Cocero, tengo el gusto de dar la bienvenida al señor Andrés Oppenheimer. Es escritor, es periodista, hemos tenido el gusto de hablar con él. Es un excelente analista internacional y también en lo que respecta esencialmente a la política de Hispanoamérica, que acaba de publicar un libro, que acá lo tengo, que, oye, qué bien nos va a todos, Cómo salir del pozo. Parece que lo esté viendo. Don Andrés Oppenheimer, muy buenos días. Hola Carlos, muchísimas gracias por ¿Cómo te tenerme va? de nuevo en tu programa, muy honrado. ¿Qué tal te va, querido Andrés? Bueno, quiero recordarle a los oyentes, Andrés es columnista en el Miami Herald, es conductor de un programa en la CNN en español, Oppenheimer presenta, autor de libros muy interesantes. Y en esta ocasión has querido, Andrés, meterte de cabeza en las nuevas estrategias de los países, las empresas, las personas en busca de la felicidad, porque detectas una ola de descontento en el mundo entero. Así es, Carlos. Hace unos años entrevisté, lo tuve en mi programa de CNN, al presidente mundial de la Gallup, John Clifton, y le comentaba qué raro, qué está pasando, que en los países a los que yo voy mucho, en América Latina, en muchos de esos países hay crecimiento económico y hay una mayor infelicidad. Por ejemplo, en Chile, en el 2019, Chile era el país que más crecía en América Latina, todos lo usábamos como referente, como el modelo, el país que más crecía y más reducía la pobreza, y de repente en el 2019, explosión social, todo el mundo sale a la calle a protestar. Al poco rato pasa lo mismo en Perú, el segundo país que más crecía y más reducía la pobreza, lo mismo, explosión social, todo el mundo sale a protestar. Después pasó lo mismo en Colombia. Y entrevistándolo al presidente de la Gallup, él me decía que eso está pasando en todo el mundo. En la primavera árabe, el país que empezó con esta revuelta en todos los países del norte de África fue Túnez. Túnez era el país que más crecía en el norte de África, que más reducía la pobreza. La revista The Economist había escrito un artículo poco antes diciendo que era el nuevo milagro económico africano. Y bueno, y lo mismo está pasando en países desarrollados. La gente tiene cada vez más carros, cada vez más tabletas, cada vez más televisores de pantallas gigantes, y la infelicidad está creciendo en todo el mundo. Y este hombre, el presidente de la Gallup, me decía que ellos miden la infelicidad todos los años, o mejor dicho, miden la felicidad, preguntándole a la gente en 137 países en todo el mundo, ¿cuán feliz eres en una escala del 1 al 10? Y en los últimos 17 años, el promedio ha venido cayendo. La gente es cada vez más infeliz. No confundir la felicidad con el país más alegre, ¿eh? Claro, buen punto, Carlos. Una cosa es la felicidad, que es un estado de satisfacción de vida más o menos permanente, con la alegría, que es un estado temporal, momentáneo, cuando tú te comes un helado de chocolate o estás en una fiesta un sábado a la noche. Eso es otra cosa. Ellos miden la satisfacción de vida y ahí intervienen muchos factores. Interviene tu vida familiar, tu vida de pareja, si llegas a fin de mes, si puedes pagar el alquiler, si puedes pagar tu carro. Por eso en esos rankings mundiales de la felicidad, Carlos, los que salen primero casi siempre son los países escandinavos. Entonces lo que hice, Carlos, fue en los últimos 6 años viajar a los países del mundo que están rankeados como los más felices en el ranking mundial de la felicidad que se hace para las Naciones Unidas, y a otros que no están entre los más felices, como por ejemplo Gran Bretaña, pero que están haciendo cosas muy innovadoras, muy interesantes para aumentar la felicidad de la gente. Y en el libro cuento ejemplos de lo que vi en Gran Bretaña, lo que vi en India, las clases de la felicidad que fui a ver en las escuelas de la India. O sea, muchas cosas prácticas, concretas, que podemos hacer como países, como sociedades, como empresas, como escuelas, para no solo ser más prósperos, sino ser más felices. ¿Cómo anda España en ese ranking? España salió en el número 32 este año, no muy bien, muy por debajo de los países escandinavos, muy por debajo de Estados Unidos, que salió en el número 15, pero incluso debajo de Costa Rica o de Uruguay. O sea,
no tan bien, porque es un ranking de 137 países. El puesto 32, o sea, es más o menos decoroso, pero tampoco están entre los más felices del mundo. Pero curiosamente, siendo yo así, luego tú preguntas en España y hay muy poca gente dispuesta a irse a vivir a Finlandia, o al norte de Finlandia, o Islandia ya ni te cuento, todavía Dinamarca. Ese es un buen punto. Los escandinavos, o sea, lo que cuento en los capítulos que le dediqué a los países escandinavos es que sí, son fríos, son distantes, son ensimismados, pero en cierto sentido, o sea, están satisfechos con sus vidas más que nosotros. Te doy un ejemplo, Carlos. Los vemos nosotros a los nórdicos como totalmente distantes, pero tienen una vida comunitaria mucho mayor que la nuestra. Uh-huh. Nosotros somos muy familiares. Cuando hablo de nosotros, hablo de los iberoamericanos. Somos muy familiares, muy amigueros, muy parranderos, o sea, nos gusta la fiesta, pero ellos tienen, por ejemplo, actividades diarias fuera de sus trabajos. Para mí, por ejemplo, Carlos, fue muy difícil conseguir cualquier entrevista después de las 3:30 de la tarde, porque yo llamaba a académicos, gurúes de la felicidad, funcionarios de gobierno, parlamentarios, para concertar entrevistas, y era imposible conseguir, o sea, tenía prácticamente mediodía, porque después de las 3 de la tarde todo el mundo iba a su clase de karate, a su club de coleccionistas de estampillas, a su coro, a su clase de danza. O sea, tienen actividades comunitarias muy, muy intensas. Uh-huh. Entonces, son menos familiares que nosotros, si quieres. No se encuentran los domingos al mediodía a comer con sus familias, pero tienen una vida comunitaria muy, muy intensa y llegan a fin de mes. Tienen la salud paga, tienen la educación paga, están menos estresados que nosotros. Yo diría que quizás la frase felicidad no sería la correcta, pero están satisfechos, están contentos, satisfechos con sus vidas, cosa que muchos de nosotros que vivimos estresados por llegar a fin de mes o por pagar nuestras cuentas, no lo estamos. Hay el capítulo del libro da unas recetas para salir del pozo. Me quedo con 3. Hacer crecer la economía, vivir en democracia, combatir la corrupción. Bueno, con esos 3 hay un saco de países que no podrían nunca ser felices. Sí, Carlos, pero hay cosas muy interesantes que se están haciendo para lograr eso. Primero, hay que diferenciar el primer punto que tú mencionabas, los charlatanes de los que están haciendo cosas serias. Porque, por ejemplo, en América Latina, en Hispanoamérica, muchos presidentes, como el presidente de México, el presidente de Argentina, muchos populistas, están usando el tema de la felicidad para justificar sus fracasos económicos. O sea, por ejemplo, el presidente de México, López Obrador, había prometido un crecimiento del 4% anual durante 20 años, hacía campaña diciendo que los gobiernos neoliberales no aumentaban el crecimiento, él iba a aumentar el 4%. Bueno, obviamente fue un fracaso total, no aumentó ni siquiera un 1%, 2%, y ahora dice que no, bueno, lo importante no es el crecimiento económico, sino la felicidad. Bueno, eso es ridículo, eso es una excusa para justificar tus fracasos económicos. Entonces, lo que digo en el libro, en Cómo salir del pozo, es el crecimiento económico es indispensable, pero no suficiente. Tenemos que hacer cosas como países para aumentar paralelamente la felicidad. Y por ejemplo, te digo, aquí muy cerca de España, en Gran Bretaña, están haciendo cosas fabulosas sin ser uno de los países más felices. Ellos, por ejemplo, miden la felicidad constantemente. Hacen encuestas cada 2 o 3 meses preguntando a la gente cuán feliz eres en una escala de 1 al 10. En base a eso, hoy día, con la inteligencia artificial, con la minería de datos, ellos pueden saber en 2 segundos dónde hay focos de infelicidad. Y entonces, por ejemplo, descubren que en tal cuadra, de Madrid, suponte, o de Sevilla, o de donde sea, hay un gran foco de felicidad, por ejemplo, porque había una fábrica, la fábrica cerró, se fueron los jóvenes, quedaron los adultos mayores, están solos, están infelices. Entonces, ¿qué hacen? Con esos datos, el gobierno manda un asistente social, le pregunta a la gente qué quisiera hacer
para mejorar su vida, y después organizan, por ejemplo, clases de coros, clases de danza, clases de cocina, a las 6 de la tarde en la escuela de secundaria de la esquina, después de horas de clase. Cosas tan sencillas, tan elementales como esas, que no estamos haciendo en otros países y que no requieren un gran derroche de dinero ni un gran plan nacional. Cosas muy sencillas que hoy día con la tecnología y con la minería de datos se pueden hacer. Uh-huh. ¿En qué manera influye en felicidad de colectivos, de países, de personas, determinados eventos de la actualidad? Pongo un ejemplo. La guerra ahora en Israel. Israel, como pasó con Ucrania, y sigue pasando, claro, parece que nos hemos olvidado de Ucrania, pero Israel ahora mismo en su caza del terrorista de Hamas, ¿eso supone, o la gente entiende que eso supone un desequilibrio mundial importante, o todo queda lejos? Bueno, o sea, todo queda cerca, pero, por ejemplo, Israel es un caso interesante, porque Israel este año, en este ranking mundial de la felicidad, en el que España salió 32, salió número 4 en el mundo. Claro, esta encuesta fue hecha hace 2 años, si la haces hoy probablemente va a salir muchísimo más abajo. Obviamente los acontecimientos externos influyen, pero hay una cierta constancia, Carlos, en estos rankings que se vienen haciendo hace como 20 años, en que es más o menos estable, salvo casos como el que acabas de mencionar. Casi siempre los países escandinavos salen primeros, los países desarrollados, europeos, Estados Unidos, salen inmediatamente después, y los países latinoamericanos del medio para abajo. Lo interesante para mí, Carlos, lo que yo descubrí en esta investigación para este libro, no es tanto el hecho de que hay descontento, porque ya sabemos que hay descontento, ya sabemos que hay más gente sola en el mundo, ya sabemos que hay depresión juvenil, ya sabemos que hay mayores problemas con las redes sociales. Lo que a mí me pareció interesante al investigar este libro fueron las soluciones, las cosas que están haciendo los países para aumentar su felicidad. Otro caso, por ejemplo, de Gran Bretaña, el tema de los recetadores sociales. Yo jamás había escuchado de eso, pero resulta, y tú, Carlos, estudiaste medicina, sabes esto más que yo. En Gran Bretaña descubrieron que el 20% de la gente que va a un hospital no necesita una receta médica, sino una receta social. Así eso ocurre en España. Entonces crearon hace poco, hace 1 año, la figura del recetador social. El recetador social es una persona que está en un hospital, un empleado del hospital, que tú vas al médico y le dices, doctor, me duele aquí. El médico te hace los exámenes de rigor y te dice, Carlos, tú no tienes nada, tú no tienes ningún problema médico, tus exámenes están perfectos, tú lo que necesitas es una receta social, necesitas relacionarte con gente, combatir tu soledad, hacer algo que te guste, tener un propósito en la vida. Vete al piso número 1 y habla con Andrés, el recetador social. Tú vas al piso número 1, hablas con Andrés, el recetador social. Andrés tiene en su tableta 10.000 grupos comunitarios con el que te puede conectar. Entonces te pregunta, ¿a ti qué te gusta? Y a mí me gusta, yo soy coleccionista de estampillas, me encantan las estampillas. Ok, ¿dónde vives? En tal lado. Él te conecta, el recetador social, te conecta con un grupo de coleccionistas de estampillas y no solo eso, sino se ocupa de que vayas, le habla al organizador del grupo de estampillas para asegurarte que te reciba bien. Al día siguiente te llama a ti a ver cómo te gustó ese grupo, porque si no te relaciona con otra, y le da seguimiento al tema. Y con eso se ahorran un montón de dinero en gastos hospitalarios y de paso ayudan a que la gente tenga una mayor vida comunitaria y sea más feliz. Son, Carlos, soluciones obvias, o sea, ridículamente triviales, pero que ninguno de nuestros países está usando. Entonces lo que hice en este libro fue recorrer el mundo, buscar ese tipo de cosas que podemos aplicar para nuestros países para no solo ser más prósperos, sino ser más felices. Y hay muchas cosas que, repito, parecen facilísimas, parecen obvias, pero no las estamos haciendo. No sé cómo sale Argentina en ese ranking, pero a un argentino es obvio, bueno, decir, no le puedo dejar de preguntar por la segunda vuelta de las elecciones.
por este mantenimiento del peronismo, bueno, de las platitas también puede extraerse alguna consecuencia, pero ¿va a aumentar la felicidad de los argentinos después de estas elecciones? No, Carlos. O sea, la felicidad de los argentinos está por el piso, parece un tango. Argentina sale en los rankings ya mal, salen después del puesto 60, si mal no recuerdo, pero esta elección va a aumentar la infelicidad enormemente porque o sea, imagínate, o sea, ¿a quién se le puede ocurrir que un país con una inflación del 140%, que va a llegar al 200% quizás a fin de año? Tú decías al principio de este programa que España tiene ¿cuánto? 3.5. Sí. Imagínate el 200% de inflación anual, que tiene un 40% de pobreza, que antes tenía 35%, ahora en este gobierno kirchnerista ha subido al 40%, y que ahora, hoy, mientras estamos hablando en este momento, hay colas para la gasolina, y pareciera ser que va a elegir a su ministro de Economía como futuro presidente. O sea, es inconcebible. Imagínate tú en España elegir como presidente a un ministro de Economía que lleva al país a esas condiciones. Y sin embargo, eso está pasando. ¿Por qué? En parte porque Javier Milei, el candidato que se autoproclama libertario, es un personaje demasiado excéntrico, que despierta muchos miedos y que ha cometido todo tipo de errores. O sea, yo lo entrevisté varias veces y él habla, por ejemplo, de sus 4 hijos de 4 patas. Conoces la historia, ¿verdad? Sí, 4 perritos clonados de un perro que tuvo y, bueno, la abeja Dolly en perritos, ¿no? Bueno, Carlos, pero tú no dedicas tu triunfo electoral en la primera vuelta, en las PASO, en lo que son las primarias en Argentina, a tus 4 perros. O sea, se la dedicas a tu madre, a tu padre, a tu mujer, a tus hijos, a quien sea, pero, o sea, ahí le estás dando munición a tu adversario para que te pinte como un loco de atar. ¿Qué es lo que pasó? Claro. Y segundo, el error terrible que cometió Milei es hablar de todo tipo de cosas, menos de la única cosa de la que debería estar hablando, que es la inflación. Entonces le abrió frentes por todos lados a su contrincante, a Sergio Massa, al kirchnerista, para pintarlo como un loco de atar. Por ejemplo, Milei decía, el Papa es un imbécil. Bueno, tú podrás pensar del Papa lo que quieras, pero ¿cuántos votos te suma decir eso en un país católico? 0, nada. Milei decía, abogaba por la venta de órganos, porque él es un libertario y todo eso. Pero ¿cuántos votos te suma eso? Abogaba por todo tipo de cosas en lugar de hablar de un solo tema, la inflación. Uh-huh. Y yo no entiendo hasta el día de hoy cómo ningún asesor de él le dice, oye, no hables de nada más que no sea del 140% de la inflación, porque es muy difícil entender cómo puedes perder una elección contra un ministro de Economía que ha llevado la inflación a fin de año va a ser 200% anual. Te quieren saludar Enrique Cocero, creo que Paloma Esteban. Nos quedan 2 minutos, Enrique. Pues yo le doy a elegir la pregunta que quiera. Una es con el tema de Israel. Si no cree que enfrentarse a una guerra como se pueden estar enfrentando ahora mismo frente a los palestinos va a unir más a ese pueblo y va a hacerles más homogéneo. No sé si siquiera en esa percepción de felicidad, pero les va a unir más. Y la segunda es curioso que la lista de los países más felices, usted ha comentado que muchos de ellos viven alrededor de comunidades y ahí, no sé, el luteranismo que prevalece dentro de estos países que técnicamente son más felices, tiene que ver en ese sentido, no, a lo mejor no la felicidad en sí, pero sí en favorecer esas comunidades y, por tanto, ¿qué decía? ¿Correlaciona también de alguna manera? La segunda te diría que no. No creo, por lo menos en todas las entrevistas que he hecho en Finlandia y en Dinamarca, nadie me mencionó ese como uno de los grandes temas, uno de los temas más importantes que hacen a la satisfacción de vida, para no confundirla con la alegría, como decíamos antes, me refiero más porque alegres no son. Me refiero más a que el luteranismo favorece la generación de comunidades. Por eso digo, si es una cuestión cultural que puede venir de ahí o y nosotros... Yo creo que viene más del frío. Viene más del frío. Sí, o sea, si tú te mueres de frío y no te ves mucho con tu familia, o sea, lo que haces es ir al club de coleccionistas de estampillas. La segunda, bueno, el motivo por el que Israel salió
cuarto, uno de los países más felices del mundo, según este ranking del Reporte Mundial de la Felicidad, es la cohesión social. Es un país muy pequeño donde todo el mundo se conoce, y esto ha unido muchísimo a los israelíes porque es imposible no estar en contra de esta barbarie que ha hecho Hamás. Entonces, lo que ella era un país muy unido, en que todo el mundo se conoce, porque son pocos y se conocen. Dicen que no hay nadie en Israel que no esté a 4 llamados telefónicos de distancia de la otra persona. Si tú quieres conocer a alguien para presentar un proyecto de trabajo o lo que sea, siempre está a 3 llamadas telefónicas de distancia. Esto ha unido a los grupos que estaban a favor de la creación del Estado palestino, los que estaban en contra de Netanyahu, los que estaban... O sea, esto obviamente, porque es una cuestión de supervivencia. Estás luchando contra un grupo terrorista que quiere tu aniquilación. Entonces, o te unes o te vas a Canadá o a Estados Unidos. No hay otra. Pero como te decía antes, yo creo que ahora, en los próximos rankings de la felicidad, Israel ya no creo que sea el cuarto más feliz del mundo. Siempre es un gusto escuchar, y siempre se aprende algo, escuchar a Andrés Oppenheimer, escritor, periodista, acaba de publicar este libro, Cómo salir del pozo, nuevas estrategias de los países, empresas, personas, en busca de la felicidad. Nos da mucho gusto recibirte siempre, Andrés. Muchísimas gracias, Carlos, un honor estar contigo. Un fuerte abrazo, hasta siempre.